Bueno, hola a todos, mi nombre es Laura Novoa, soy estudiante de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y en este momento estoy rotando en mi internado por el Hospital Universitario de la Samaritana en el servicio de cirugía general. Vamos a hablar acerca del tema de sepsis. Entonces empezaremos por las definiciones abarcadas por el consenso de sepsis 3, los cuales van a eliminar el concepto que había de sepsis grave, ya que esta es redundante e innecesaria, y únicamente van a dejar tres conceptos. El primero de ellos va a ser el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en donde hay una respuesta desregulada del huésped ante una infección. Clínicamente se va a ver o se va a reconocer por la presencia de al menos dos de los siguientes criterios: una temperatura menor a 36 o mayor a 38.3, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto o una presión de CO2 menor a 32 y unos leucocitos que pueden estar mayor a 12.000 o menor a 4.000 o en su defecto en donde los leucocitos estén en más del 10% en forma de células inmaduras. Por otro lado, va a estar la definición de sepsis, en donde se va a reconocer como una disfunción de órganos potencialmente mortal por respuesta desregulada a la infección, y para este los criterios van a ser que la infección ya esté documentada o sospechada, más un puntaje de igual o mayor a 2 o un Quick SOFA positivo, entendiendo que este Quick SOFA puede tener dos o más de los siguientes: una hipotensión, entendida como una presión arterial sistólica menor o igual a 100, una alteración de la conciencia, en donde el Glasgow sea menor de 13, o una frecuencia respiratoria con taquipnea mayor a 22 respiraciones por minuto. Y por último vamos a tener lo que es el shock séptico, que va a ser como tal el subconjunto de la sepsis, que va a generar tanto anormalidades circulatorias como celulares y metabólicas, y esto lo que va a hacer en el paciente es que va a aumentar la mortalidad. Va a tener también unos criterios diagnósticos como tal para reconocerlo, en donde el paciente ya tiene que cursar con sepsis, pero adicional a esto tiene que cumplir uno de los criterios siguientes: que tenga una terapia con vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65, o que el lactato esté por encima de 2 milimoles por litro, a pesar de que ya se tenga una reanimación hídrica instaurada. Entonces se debe tener en cuenta la epidemiología y los factores de riesgo. En el 2016 hubo un metaanálisis que concluyó que la incidencia anual global fue aproximadamente de 31.5 millones de personas con sepsis a nivel global, que de estos casi 20 millones hicieron o desarrollaron sepsis grave, y de estos hubo 5.3 millones de muertes anuales. En el 2017 se reportaron casi 50 millones de casos. De estos, 11 millones fueron muertes, es decir, casi el 20%. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que la incidencia varía tanto en grupos raciales como en grupos étnicos, siendo así que la mayoría de sepsis o de casos se presentan en la comunidad, y que de estos se presentan más que todo en los adultos mayores. Pacientes mayores de 65 años representan entre el 60 y el 80% de los casos, y anualmente son más de 10 millones de las personas hospitalizadas por esta enfermedad. Dentro de los factores de riesgo, digamos que sí hay una gran variedad. Sin embargo, las más importantes es que haya una vía intravenosa o catéteres, esto por ser dispositivos invasivos, que haya también ventilación mecánica, que haya úlceras o heridas crónicas, que la persona haya sido sometida a una cirugía reciente, que haya una enfermedad grave como por ejemplo diabetes o la obesidad, que lo que van a hacer es alterar el sistema inmune y aumentar el riesgo. Por otro lado, la inmunodepresión, en donde, digamos, las comorbilidades lo que van a hacer es que van a deprimir el huésped, y esto se puede ver en pacientes que tienen VIH o cáncer, etcétera. También cuando hay ingreso a UCI, aproximadamente, ya que el 50% de los pacientes que ingresan a UCI pueden adquirir una infección nosocomial y por ende pues aumentar el riesgo de contraer sepsis. Por otro lado, una hospitalización prolongada, ya que puede inducir al paciente a que se le altere su microbiota y aumentar el riesgo de desarrollarlo hasta 3 veces en los siguientes 3 meses. Por otro lado está la edad avanzada, en donde los mayores de 65 años pues son los que más presentan la incidencia de estos casos, y esto porque se aumenta desproporcionalmente el riesgo tanto de morir como de hospitalizarse, como
después de la hospitalización requerir procesos de rehabilitación. Por otro lado, también el alcoholismo o el uso de drogas. Y hay que tener en cuenta que en todos estos pacientes la bacteriemia también puede ser un factor de riesgo, ya que pueden generarse consecuencias sistémicas a causa de la infección que está desarrollando. Entonces vamos a hablar de la fisiopatología, teniendo en cuenta que la respuesta normal a la infección va a estar mediada por receptores de reconocimiento de patrones, que es lo que conocemos como PRR, y estos van a estar en las superficies de las células inmunes y van a ayudar a unirse o a reconocer otros receptores que van a estar asociados a patógenos o asociados a peligro, que van a ser los PAMP y los DAMP respectivamente. Estos lo que van a hacer es que se van a liberar cuando hay un proceso inflamatorio y van a generar procesos de señalización para que lleguen tanto citocinas proinflamatorias como antiinflamatorias. Sin embargo, ¿qué pasa? Que en la sepsis lo que ocurre es que esta respuesta lo que va a hacer es que va a exceder los límites que tiene el ambiente local para soportar, y de esta manera se va a generar una respuesta generalizada que va a ser descontrolada, no va a estar limitada y va a ser autosuficiente. Entonces se va a generar como tal un aumento en la respuesta inmune que va a generar una tormenta de citocinas tanto pro como antiinflamatorias, mediadas sobre todo por proinflamatorias, factor de necrosis tumoral e interleuquina 1, y las antiinflamatorias interleuquina 10 y 6. Y esto lo que va a generar es que la respuesta exagerada genera el daño endotelial por la relación y la interacción que hay entre el endotelio y los polimorfonucleares, en donde se van a liberar radicales libres. También la vasodilatación, que va a estar de la mano con el aumento de la permeabilidad capilar, y esto lo que va a hacer es que va a generar una redistribución del líquido intravascular. Por otro lado va a estar la hipotensión, dada por la vasodilatación que se genera al ser liberados mediadores como el óxido nítrico y disminución de la vasopresina. Y por otro lado, esto lo que va a generar es que haya una hipotensión y alteraciones de la coagulación y lesiones microvasculares. Esto se va a dar sobre todo porque hay un desequilibrio tanto en el sistema de coagulación como en el sistema fibrinolítico, y esto genera en el paciente la hipoperfusión, la disfunción orgánica y la muerte. Sin embargo, dentro de los efectos cardiovasculares están los que generan hipotensión y el daño vascular, que pues van a ser como tal los que generen daño en los órganos, el shock, que va a generar el daño de disfunción multiorgánica, y finalmente la muerte en el paciente. Listo. En cuanto a la etiología y a los diagnósticos diferenciales, dentro de las principales causas, la primera es la neumonía en un 33%, luego las infecciones del tracto urinario en un 21%, y seguidas de otras infecciones como intraabdominales, desconocidas, de piel y tejidos blandos, entre otras. También hay que tener en cuenta que las causas más frecuentes son los gram positivos seguidos de los gram negativos, y que en el caso de los fúngicos están siendo más frecuentes, pero aún así no llegan a ser como de tan alta incidencia como los gram positivos. Y por otro lado, que en un casi 50% de los casos no se identifica un organismo. También hay que tener en cuenta los microorganismos más frecuentes, de entre ellos está la Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella, el Enterobacter y la Serratia, pero no hay que dejar de lado el Staphylococcus aureus meticilino resistente, los enterococos que pueden ser resistentes a vancomicinas, y en el caso de los fúngicos, las cándidas. Dentro de las causas no infecciosas pueden haber varias, digamos que las más frecuentes son pancreatitis, politrauma, quemaduras extensas, enfermedades autoinmunes como el LES o incluso las cirugías. Y dentro de los diferenciales pueden ser, digamos, causas que pueden imitar los síntomas tanto de CIRS y de sepsis, y entre ellos encontramos la embolia pulmonar, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia suprarrenal, la atelectasia, la sobredosis de drogas o los 4 tipos de shock. En cuanto a la historia clínica y el examen físico, hay que tener en cuenta, empezando, 3 cosas importantes. Lo primero es la enfermedad actual, porque de esta manera podemos tener información del paciente desde cuándo le empezaron los síntomas, de qué características son, qué severidad tienen, para así poder como enfocarnos hacia lo que sospechamos. En cuanto a los antecedentes, es importante si el paciente tiene alguna enfermedad de base, porque nos va a hablar de los posibles factores de riesgos que tenga este paciente, y en la revisión por sistemas
Es importante si el paciente ha cursado con infecciones recientes que puedan ser respiratorias, urinarias o que tenga algún tipo de cáncer, EPOC, entre otras. Dentro de los signos vitales hay que tener en cuenta que el examen físico no siempre nos va a hablar o nos puede dar hallazgos positivos. Sin embargo, el examen físico nos va a hablar únicamente de datos clínicos como la temperatura, la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la tensión arterial. Y por otro lado, en cuanto al examen físico, hay que estar como muy atentos a lo que es la inspección, buscando fuentes que puedan ser potenciales de infección. Entonces, en la piel se puede buscar lo que es rubor, calor, edema. Mm, También a nivel pulmonar se pueden buscar signos de consolidación pulmonar, la característica del esputo, para buscar de pronto signos que nos sugieran procesos de neumonía. Por otro lado, si hay dolor abdominal, las características, la intensidad, la localización o signos de irritación peritoneal o la presencia de ascitis. En cuanto también al tacto, hay que hacer tacto tanto rectal como vaginal. Todo esto, digamos, buscando como tal también el foco, si hay alteración de la conciencia o signos meningios. Y en cuanto a las extremidades, si hay edema con fobia, si hay heridas, mirar en qué estado están, si están ulceradas, si son supurativas, entre otras. En cuanto a los laboratorios y las imágenes, podemos pedir unos gases arteriales buscando alcalosis o acidosis. Alcalosis cuando hay una sepsis precoz o una acidosis cuando la sepsis es tardía. Y en el caso de un hemograma, buscando signos de infección o de respuesta inflamatoria, basándonos en los niveles de leucocitos o de neutrófilos, con el fin pues, de reconocer procesos inflamatorios. O en el caso en donde haya niveles bajos de plaquetas, también pueden ser un marcador de sepsis grave, ya que puede indicar que pueden haber complicaciones en la coagulación. En el caso de los cultivos, se deben tomar antes del inicio de los antibióticos en distintas localizaciones y hay que tener en cuenta que pueden salir negativos y esto no nos descarta que el paciente tenga un proceso de sepsis. También se pueden pedir marcadores de inflamación como la procalcitonina o la PCR. La amilasa y la lipasa sí se piensa que pueden haber causas no infecciosas de sepsis como pancreatitis. El uroanálisis para buscar que este sea el foco infeccioso y en caso de que salgan detritus puede pensarse en una pielonefritis. El lactato, que si está mayor a 4 nos va a indicar que hay una hipoperfusión tisular, pero aún así puede estar elevado en caso en que no haya hipoperfusión. Sin embargo, cuando esto nos puede servir como un marcador para ver si está disminuyendo y si estamos haciendo bien nuestra fluidoterapia y el paciente está respondiendo. Y los biomarcadores de sepsis que también pues digamos que nos van a servir como diagnóstico y como pronóstico. En cuanto a las imágenes, podemos tomar una radiografía de tórax para evaluar como tal el pulmón y buscar un posible foco de neumonía. Sin embargo, estos cambios pueden tardar varios días. La tomografía computarizada se puede tomar con el fin de descartar procesos de tromboembolismo pulmonar o si el paciente tiene taquipnea, dificultad para respirar, agitación, tomarla. En el caso de una ecografía, para el diagnóstico de patologías, sobre todo de la vía biliar como colecistitis y colangitis, y en el caso de un TAC o una resonancia magnética se pueden tomar para buscar causas que no sean biliares de infecciones que sean intraabdominales como abscesos o causas de patología. Entonces, para el manejo y las metas de reanimación se tiene que tener en cuenta que se basan en tres principios: el diagnóstico precoz, la administración de antibióticos de manera temprana y la estabilización hemodinámica. Y esto con el fin de que el paciente pueda resolver el cuadro de manera satisfactoria. Entonces, lo que es el diagnóstico precoz y la estabilidad hemodinámica se puede hacer en un curso de 3 a 6 horas, pero en cambio la antibiótico-terapia se tiene que empezar en la primera hora después de haber reconocido que el paciente pues está cursando con un cuadro de sepsis. Para esto hay unas metas en reanimación en donde van a estar contempladas la presión venosa central, que tiene que estar entre 8 y 12 milímetros de mercurio, la presión arterial media mayor o igual a 65, la diuresis o el gasto urinario mayor o igual a 0.5 mililitros por kilo por hora, la saturación venosa central de oxígeno mayor o igual a 70%. Y lo mismo con la de oxígeno mayor al 65. Para el aclaramiento del lactato, este se basa si hay una disminución o una normalización de los niveles del lactato y esto pues nos va a ayudar a decir que el paciente puede disminuir su pronóstico de mortalidad
o mejorar su pronóstico. Sin embargo, la última actualización también tiene una parte controvertida, ya que ha establecido que se puede utilizar un periodo entre 3 a 6 horas para las medidas de soporte y la resucitación hídrica, mientras que otros dicen que en una hora debe hacerse todo. Sin embargo, digamos que esto podría generar complicaciones para el paciente debido a que se instaura un manejo muy rápido. Entonces, en la primera hora sí se tiene que administrar lo que son los antibióticos de amplio espectro, se tiene que administrar oxígeno, medir el lactato, tomar los hemocultivos, los cristaloides que tienen que ser intravenosos 30 cc por kilo, los vasopresores en caso de hipotensión o tensión arterial media menor a 65 y también se mide la diuresis para el control de balance hídrico. En las siguientes 6 horas lo que se tiene que hacer es vigilar la presión arterial media, esto pues que esté por encima de 65, se repite el lactato y se reevalúa lo que es el volumen y la perfusión tisular. ¿Cómo se reevalúa el volumen y la perfusión? Se puede hacer un examen enfocado a los signos vitales, a la parte cardiopulmonar, llenado capilar, el pulso y la piel, o también con dos de los siguientes: la presión venosa central, la saturación venosa de oxígeno, una ecografía cardiovascular o la evaluación del paciente respecto a la respuesta que tenga ante la administración de los fluidos. Para el caso de la terapia antibiótica empírica, esta debe empezarse en la primera hora. Tiene una duración en promedio de unos 7 a 10 días para la sepsis y el shock séptico. Sin embargo, a los pacientes que tienen una respuesta clínica rápida, los ciclos son más cortos y si el paciente tiene una respuesta lenta, pueden ser más prolongados. Se puede tomar la procalcitonina para el control, sobre todo cuando las infecciones son bacterianas, los hemocultivos que se deben tomar antes de iniciar el antibiótico, pero esto sin que retrase el periodo de inicio de antibiótico. Y por otro lado se tienen que tomar los cultivos de otras localizaciones, coprocultivos, urocultivos, hemocultivos, etc. Digamos que según también el sitio en el que sospechemos la infección, se va a dar como tal la terapia antibiótica. Entonces, si es de vía central, podemos poner meropenem o linezolid. Si es infección de piel y tejidos blancos, podemos usar pipetazo o ampicilina sulbactam. Si es del tracto biliar, podemos usar carbapenémicos, o si es intraabdominal o pélvica, carbapenémicos o pipetazo o ampicilina sulbactam. Sin embargo, también se pueden usar cefalosporinas de tercera generación, más metronidazol o la clindamicina. Para el caso de las infecciones genitourinarias se pueden utilizar Astronam o levofloxacino, respiratorio ceftriaxona, ampicilina sulbactam o ertapenem. Para las infecciones meningocócicas, ceftriaxona de tercera o penicilina G benzatínica. Y para los hongos, fluconazol o anfotericina B. Para los organismos resistentes se puede utilizar lo que es la vancomicina, el linezolid y los carbapenémicos. Y ya para terminar, hay que tener en cuenta como unos puntos claves. Lo primero de ello es la identificación precoz, teniendo en cuenta que si tenemos clara la clínica del paciente, nos podamos guiar muy fácil hacia el diagnóstico de sepsis. Entonces, pues tener en cuenta la taquipnea, la taquicardia, la alteración del estado de conciencia. También tener en cuenta que no siempre el paciente puede presentar sepsis, incluso hay momentos en los que no va a hacer picos febriles, o en el caso en el que los cultivos también salgan negativos. Por otro lado, un tratamiento temprano en donde los cultivos se deben tomar antes del inicio antibiótico, pero sin embargo tomar los hemocultivos o los cultivos no tiene que retrasar la administración de antibióticos dentro de la primera hora. Estos antibióticos pues tienen que ser de amplio espectro y lo que buscan es cubrir los patógenos que son más frecuentes, incluyendo los virus y los hongos, que la duración también es aproximadamente o por promedio entre unos 7 a 10 días y que hay pacientes que necesitan más o menos según su respuesta clínica. Por otro lado, vamos a tener lo que son las medidas dentro de la primera hora. En esta podemos tener las medidas de apoyo como la presión venosa central, la diuresis, etcétera. Y de esta manera, pues también digamos que podemos, en caso de que el shock sea refractario, es decir, que no responda a vasopresores, utilizar de pronto corticoides o mirar la necesidad de transfusión de un paciente si la hemoglobina está menor a 7 o mirar el riesgo-beneficio del tiempo en el que un paciente puede llegar a durar sedado, etcétera. Y todo esto digamos que con el fin
de que el pronóstico del paciente pues también mejore. Y por último, también se tienen que contemplar las causas que no son bacterianas, como ya lo dijimos, que nos puedan orientar hacia un diagnóstico diferencial, como la pancreatitis, los traumas, que no necesariamente suelen ser o pueden ser infecciones bacterianas, sino también que se pueden presentar en pacientes inmunodeprimidos o también en donde se pueden considerar infecciones virales. Eso sería todo. Muchas gracias.